Hola, ¿qué tal? Soy Jorge y esta parte es de los comparadores. Como podemos ver, cada comparador ya tiene su nombre. El primero, para, para poder observar su función, es el comparador de cruce por cero no inversor. Como podemos ver, aquí tenemos un amplificador que ya tenemos en la parte positiva de la entrada, un generador de funciones con la frecuencia de 1 Hz y una amplitud de 7 voltios pico. Ok, en la parte negativa de ese amplificador está conectado a tierra, simplemente 0 voltios. Y en la parte de la salida, obviamente nuestro osciloscopio para ver su función. Ok, como podemos ver aquí en la gráfica, ya tenemos una onda cuadrada. Esta onda cuadrada tiene como referencia la onda senoidal de esta parte positiva, que son los 7 voltios pico. Obviamente, imaginemos que tenemos nuestra onda senoidal, obviamente eh, de 7 voltios pico, y para poder sacar esta parte de la salida necesitamos una ecuación que sería el voltaje de la salida igual a la ganancia por el voltaje positivo menos el voltaje negativo. Ok, aquí tenemos ciertos valores. Como podemos ver, en todos el voltaje negativo siempre va a ser cero porque el voltaje negativo únicamente está conectado a tierra. Ok, para esto el único valor que se cambiaría sería el voltaje positivo. Por ser una onda sinusoidal, obviamente el voltaje iría variando. Así que tenemos el voltaje de salida es igual a la ganancia por cero menos cero es igual a cero. Ok, eso ya sería pues empezando desde la parte izquierda del circuito. Luego tenemos el voltaje, luego tenemos la ganancia por 1 menos cero igual a, lo cual el A sería por 10 a la 6, que obviamente tiene una saturación, este circuito, más bien esta gráfica, porque solamente tenemos el voltaje de 17 voltios menos 17 voltios en el amplificador. Al ser voltaje de saturación, obviamente tendríamos que restarle 1 a ese voltaje, así que sería 16 voltios menos 16 voltios. Como podemos ver, entonces sería 1 menos cero por A es igual a A, ya sería pues el incremento, y obviamente esto se mantiene, ya que agarramos otro punto de esa onda senoidal, que sería A por 7 menos cero es igual a 7A. Obviamente seguiría manteniéndose en la parte de arriba por ser 7 por 10 a la 6. En el siguiente, obviamente, ya tendría que bajar de nuevo esa onda senoidal, así que sería A por cero menos cero, otra vez cero, y obviamente, como cualquier onda senoidal, tenemos la parte negativa, así que ahora tenemos como referencia el -1, que solamente aquí faltó la ganancia. La ganancia por -1 menos cero es igual a menos A, así que sería un menos 10 a la 6. Eso ya sería el decremento de dicha gráfica. Por eso es una onda cuadrada. Como podemos ver, aquí tenemos el comparador. Aquí tenemos ya lo mencionado del generador de funciones. Y una vez corriéndolo, podemos observar lo mencionado anteriormente. Como era un voltaje de 17 a menos 17, obviamente sería un voltaje de saturación de 16. El siguiente sería detector de nivel de voltaje inversor. Ok, este es similar al primero. Ya tenemos aquí nuestro generador de funciones de 12 voltios pico y de 1 Hz. Y la diferencia del anterior es que ahora tenemos en la parte positiva un voltaje de 6 voltios y en la parte negativa el generador de funciones. Ok, como podrán ver en el generador ya tenemos la onda, que en este caso sería triangular. Así que se tomaría como referencia esa onda triangular para poder sacar el voltaje de salida.
Otra vez ocuparíamos la misma fórmula de voltaje de salida es igual a la ganancia por voltaje positivo menos voltaje negativo. Aquí solamente tenemos dos valores, ganancia de 6 menos 2 igual a menos 6A, que sería la parte negativa, y la ganancia de 6 menos 1 igual a 5 de ganancia, que sería ahora el incremento de dicha gráfica. Y como podemos ver, siempre tenemos el 6 en la parte positiva porque solamente ahí tenemos como constante la parte de 6 voltios. Y en la parte negativa, pues ya tendríamos una onda senoidal. Por eso varían los valores. Checamos aquí en Multisim. Ahora el comparador 2. Obviamente con los datos ya antes mencionados. Y podemos ver cómo funciona dicha gráfica. Igualmente tenemos 17 voltios menos 17 voltios, que sería voltaje de saturación de 16. Pasándonos ahora en el comparador número 3, comparador de lazo cerrado. Okay, en este comparador tenemos ya dos conexiones en la parte del osciloscopio, que ya sería en la parte de la salida y en la parte del generador de funciones. Aquí ya tenemos una amplitud de 5 voltios pico, una frecuencia de 10 Hz. Más que nada la frecuencia es para que la gráfica se vea bien, se vea estable. Y ya aquí tenemos las funciones de dicho comparador. Sus ecuaciones sería el voltaje alto, sería al tener aquí un divisor de tensión, obviamente así quedarían nuestras fórmulas. Voltaje alto es igual a R2 por voltaje de saturación positiva entre R1 más R2, al igual que la parte de negativa, solamente que sería el voltaje de saturación negativo, y nuestro voltaje de histéresis, que es 2 por el voltaje alto. Como podemos ver aquí ya tenemos los resultados, obviamente ya con los valores obtenidos en la parte de acá arriba. Y tenemos como voltaje alto y voltaje bajo 4.33 voltios. Como se puede apreciar, pues la parte de la salida sería la gráfica naranja. Así que si nos vamos a Multisim y simulamos dicho circuito, podemos ver cómo se encuentra en el 4.3 del voltaje de saturación positiva, al igual que en la parte negativa. El siguiente, que sería detector de inversor de cruce por cero con histéresis. Ok, en este igual tenemos una amplitud de 5 voltios pico y una frecuencia de 50 Hz. Luego tenemos nuestro generador de funciones en la parte de la salida y conectado en la parte positiva. Tenemos ya nuestro voltaje en el amplificador de 11 y menos 11. Y como podemos ver aquí en nuestras ecuaciones, tenemos en voltaje alto y voltaje bajo menos 10 y 20 voltios. En el siguiente sería un seguidor de voltaje. Al ser un seguidor de voltaje podemos apreciar en el amplificador que la parte negativa de la entrada va conectada a la parte de salida. Ya tenemos aquí una amplitud de 5 voltios pico y una frecuencia de 10 Hz. Como podemos ver, al hacer una retroalimentación, podemos ver que lo que tenemos de entrada va a ser lo mismo que vamos a tener de salida, que serían los 5 voltios pico. Podemos ver aquí las fórmulas de voltaje de salida es igual al voltaje negativo, el voltaje 1 igual al voltaje 2, voltaje 1 igual al voltaje de entrada, voltaje 2 igual al voltaje de salida y el voltaje de salida igual al voltaje de entrada, como habíamos dicho, que serían los 5 voltios, 5 voltios pico. ¿Cómo se podría mostrar aquí? Tenemos los 5 voltios pico y nuestra onda, como se puede apreciar. Y esto sería todo para estos 5 comparadores.